presentar el vídeo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de la Feria del Vino y el Mar. Hoy vamos a centrar este espacio formativo en varias mesas redondas, como la primera que tenemos en la jornada de hoy, titulada Gastroturismo, Vino y Mar. Una mesa redonda que está promovida por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a través de su participación en el proyecto transfronterizo Impulso de la Alianza Litoral Atlántica para el Crecimiento Azul, Atlazul, dentro del programa Interreg España-Portugal y cofinanciado con los fondos europeos de desarrollo regional. Vamos a verlo en un vídeo. Desde siempre, costas de Andalucía han sido fuente de nuevas ideas y de innovación, motores de nuestra economía. Ahora, además, entran en juego tres nuevos factores: los rápidos avances tecnológicos, una mayor conciencia de que los recursos naturales son finitos, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos tres factores brindan nuevas oportunidades para el crecimiento azul, como iniciativa que permitirá aprovechar el potencial que ofrecen los océanos, mares y costas para el desarrollo económico y la creación de empleo. En este contexto, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía participa en el proyecto europeo Atlazul, que tiene por objetivo impulsar la Alianza Litoral Atlántica España-Portugal para el crecimiento azul. Una alianza estratégica liderada por la Junta de Andalucía, que cuenta con 18 entidades socias del Alentejo y Algarve portugués y de Andalucía y Galicia. Agapa forma parte de este proyecto con la vocación de hacer una contribución positiva al futuro económico de Europa y de Andalucía en términos de competitividad, eficiencia en el uso de los recursos, creación de empleo y de nuevas fuentes de crecimiento, salvaguardando al mismo tiempo para las generaciones futuras nuestro entorno marino. El Gobierno andaluz y por ende Agapa han suscrito plenamente este discurso y apuestan decididamente por un futuro azul. Por ello, y como acción inmediata, la agencia participará con un espacio dedicado a Atlazul en la primera edición de Vimar, la Feria del Vino y del Mar, que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en Huelva. Un espacio donde se desarrollarán diversas acciones como talleres de cocina en vivo, catas y maridajes o seminarios formativos vinculados al crecimiento azul. Un espacio que contribuye no solo a generar sinergias entre los diversos sectores de la economía azul, sino entre otros sectores involucrados indirectamente, como el del vino o la gastronomía del mar, tan íntimamente ligados a nuestra dieta mediterránea. El mar está lleno de oportunidades. La economía azul se ha convertido en una realidad. Agapa impulsa el futuro azul. Vamos a pasar a presentar a los miembros de esta mesa redonda. Son grandes especialistas en el vino. Va a moderar Javier Benítez, que es director del programa Tierra de Vinos de Canal Sur Radio. También es director de la Radiotelevisión Pública Andaluza en la provincia de Cádiz. Es de Jerez de la Frontera y como buen jerezano es amante y sobre todo conocedor del vino. Está también con nosotros por parte de Portugal Gilmar Brito. Él es profesor de la Escuela de Hostelería de Villarreal de Santo Antonio y también es presidente de la Comisión Vitivinícola de la región del Algarve, donde hay grandes vinos, quizá un poco más desconocidos, y de eso también nos va a hablar. Está también en esta mesa Cristina Tierno, que es consultora gastronómica, también directora gerente de la agencia Efecto Directo y además es sommelier, también gran especialista en el vino. Y con nosotros Enrique Belver, que es crítico gastronómico del Grupo Vocento en el diario Sur e Ideal de Granada y también tiene un programa de vinos en Onda Cero. Así que grandes especialistas del enoturismo también y de los recursos que tiene nuestra provincia y una mesa que va a ser, como decimos, moderada por Javier Benítez. Así que todo. Buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, buenos días Cristina, Enrique, Gilmar. Yo creo que para empezar poner sobre la mesa vino y mar
es uno de los maridajes perfectos que tenemos en estos momentos, no solo en la alta gastronomía. Ya conocemos experiencias como, por ejemplo, de donde yo vengo, el Chef del Mar, ¿no? que hay una vinculación directa, no, directísima entre lo que sale del mar y lo que sale de la bodega, sino yo me atrevo a decir que esto se inventó hace ya muchísimos años en las tascas de los puertos. O sea, es que no es nada nuevo, pero sí es verdad que debemos encauzarlo y debemos encaminarlo. ¿Qué os inspira el título de esta mesa redonda y de esta feria, que es esa unión entre el vino y el mar? Vamos a empezar por ahí, si os parece. No sé, Cristina. Bueno, gracias. Para mí, el gastromarketing es una capacidad. Yo soy de marketing, mi carrera troncal es marketing, entonces se trata de la manera de viajar, de hacer un turismo experiencial, en la categoría que tengas. Porque al final hay muchos rangos, hay muchos segmentos. Es tan interesante desde lo que dices tú, la tasca que tú tengas, pero es que tienes la mejor melva, el mejor choco, tienes que buscar tu diferenciación para que tengas una experiencia positiva, hasta el súper restaurante, pero siempre tienes que tener algo que sea diferente, algo que haga que la gente, digamos, mueva el culo, es decir, vaya al sitio donde tú estás para sumergirte más. Entonces ahora en gastromarketing vamos siempre un poco más allá para cómo podemos mejorar esa experiencia uniéndole cosas para que al final tú fidelices a tu cliente y se quede dentro. Porque se trata muchas veces de que la gente, si va a tu restaurante, puedes darle y enseñarle que al lado tienes un huertito con no sé qué y tienes una bodega y les enseñas la bodega que es no sé cuál. Entonces les tienes que dar mucho más allá, muchas más cosas que solo propiamente el hola, vengo a comer, ¿vale? Porque ya no se ha quedado en los sitios el hola, venga a comer. Hay gente que se desplaza kilómetros y kilómetros para ir a comer a un sitio y organiza su viaje en función de dónde va a comer. Y yo pongo el ejemplo de yo misma, es decir, ayer decidimos, yo tengo que estar el domingo en San Sebastián porque hay otra feria gastronómica y el domingo tengo que estar en San Sebastián y voy a ir el domingo, es decir, tengo un avión para el domingo. Pero voy a ir el sábado porque tengo mesa en el Cano, que tiene una estrella Michelin. Entonces, me ha llamado una persona, tenemos mesa en el Cano, bueno, pues me adelanto el viaje, entonces me he cogido un hotel, voy con otra persona en el coche porque no sé qué. Como ya puedo prever, ¿qué hago? Me cojo un billete, no de ida y vuelta, porque si vas no vuelves, es muy importante en un avión. Si no coges el avión de ida, el de vuelta te lo anulan. O sea, entonces, yo cojo siempre en las ferias los de ida y los de vuelta separados, aunque sean más caros, por si acaso vas o vuelves con alguien para que no tengas problema. Eso se aprende viajando, ¿no? Como dicen por ahí. Pero sí que es verdad que yo tengo una expectativa a lo que voy a ir ahí, porque todo el mundo me ha hablado maravillas de ese restaurante. Ahora lo que espero es que mi satisfacción, que es lo que me va a dar el restaurante, esté a la altura de la expectativa, de la ilusión con la que yo voy. Porque hay gente que va con mucha ilusión a un sitio y no le gusta, o mucha gente que no le gusta la alta gastronomía o la alta cocina, y le gusta la cocina tradicional y va a un sitio de alta cocina y dice, pues no me gustó. Hombre, ya sabes a dónde vas, ¿no? O sea, no vas a un sitio al uso. Es que las cantidades son pequeñas, digo ya, pero hay 17 platos. Si te pone 17 platos hondos vamos, sales que para hibernar, ¿no? Como quien dice. Entonces, 17 sí. Platos combinados de... Claro, son 17 novedades, 17 muestras, porque claro, por eso hay menús para todos los tipos. Y lo único es que cada uno tiene que ver su valor, su diferencia vital un poco con lo que tiene que ser. Pero bueno, pues vamos enriqueciendo un poco. Sí, no sé, te estaba escuchando y se da la circunstancia de que efectivamente esto se está produciendo mucho, de que la gente viaja porque quiere visitar tal restaurante, porque quiere conocer alguna bodega en concreto. Pasa en las grandes rutas del vino, ¿no? En rutas del vino como tenemos en Andalucía, en Jerez, en el Condado, por supuesto, pero también en Rioja o en Ribera. Y pasa otra cosa, que es gente que viaja y hace turismo por las motivaciones de toda la vida, por el sol y la playa, y cuando está en el destino descubre que allí se hace una fantástica gastronomía o unos fantásticos vinos. Y eso es lo que ocurre en el Algarve. El Algarve es conocido mundialmente como destino de sol y playa, pero la gente que va descubre que también, Gilmar, tenéis unos vinos con una variedad autóctona extraordinaria. O sea que es una manera también de anclar a ese turismo que llega y decirles, oye, que tenemos unas playas preciosas, pero que tenemos más cosas, ¿no? Claro que sí.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por me ter invitado. Sim, eu como trabalho numa escola também para dar formação ao sommelier, tento sempre que eles tenham algo para contar de uma história sobre a região. E o que nós temos, como em todo lado, uma gastronomia excepcional, tentar cada vez mais acertar o pairing da comida com o vinho. Temos, por exemplo, em Algarve, que agora em La Comisión estamos a valorizar muito uma variedade de uva que é chamada Negra Mole, que não é a Negra Mole da Isla da Madeira, ou também existe em Islas Espanholas, é uma variedade autóctone, é uma uva de película fina, com vinho com pouco color, a semelhança de Pinot Noir, em que dá para transferir do pescado para a carne, portanto andamos aí por essas, funciona bem porque é um vinho com pouco tanino, poucas antocianas, então o que se faz é um trabalho na restauração de ter alguém que consiga, quando vem alguém de fora, explicar que temos alguma coisa verdadeiramente de Algarve para provar sem comparação, porque não há em outra região portuguesa nem no mundo, e vai ter uma experiência única. O Algarve, para que vocês saibam, produzimos pouco mais de 1.500.000 litros todo o Algarve. Somos pequenos produtores. O turista vai ser valorizado com uma botella que provavelmente se produz em todo o planeta, talvez 20.000 botelhas em todos os produtores que temos no Algarve de Negra Mole. Temos aí um tema de conversa. O sommelier vai ter um tema de conversa. Ou seja, a pessoa se vai a deslocar a um restaurante por a comida que já sabe o que é. Que todos os que vão sabem o que espera, porque vem em TripAdvisor, vem em todos os lugares, os comentários e sabem o que vão. O vinho é mais no momento. Temos que ter alguém a aconselhar, a dizer, tenta fazer este pairing. É isso que nós, em trabalho na escola, temos que acertar o pairing, seja de vinhos portugueses ou de Algarve, ou de regiões de Espanha ou de todo o mundo, mas tentar fazer algo assertivo. Mas, fundamentalmente, obviamente, em Algarve, vamos promover os vinhos de Algarve. Um dado estatístico para que saibam, 80% da produção de Algarve se queda em Algarve. Em los restaurantes, hoteles, 80%. 15% para exportações, apenas 5% para os restaurantes portugueses. Portanto, o vinho do Algarve é algo desconhecido para a população em geral. Mas é esse o trabalho de fazer essa divulgação para promover a comida com o bom pairing e com o vinho de Algarve. Enrique Belverde, hablaba Filmar de que ofrecen una experiencia única y quizá esa sea la clave del gastroturismo en estos momentos, ¿no? Ofrecer experiencias únicas, beber vinos que solo se pueden beber en el Algarve o que se producen en el Algarve y ofrecer productos del mar como de cercanía. En fin, creo que por ahí un poco debe estar la clave, ¿no? Buenos días. Sí, por ahí va el tema, pero hay que hacer un poquito de historia hacia atrás. Y como en todo, en los temas de la gastronomía, los franceses nos han ganado o han ido por delante. Y yo me acuerdo cuando empezaba a escribir de restaurantes, no de vinos. El vino luego le vamos a hacer otro apartado, porque ahora sí que se han unido, pero se han unido hace muy poquito. Con la gastronomía. Menos mal, por cierto, porque por eso te digo, se han unido. Yo particularmente no me fío de un restaurante que no tenga una buena carta de vinos, quiero decirte. Me parece que es tan importante como la cocina, pero bueno. Sí, pero se han unido ahora. Antes estaba siempre en segundo lugar. Y además se ponderaba mucho eso de cuando ibas a un restaurante, yo tengo un vino que embotellan para mí. En el 99% de los casos, auténtica mentira. Eran vinos baratos, malos, con defectos, y que habían comprado los hosteleros para cobrarlo diciendo que allí no había ni contraetiquetas de consejos
ni absolutamente nada. Pero no me quiero desviar. Entonces yo decía, cuando yo empecé a escribir en el periódico hace ya 30 años, cuando salías de Andalucía, el único referente de turismo gastronómico lo tenías pegadito a la frontera francesa en la zona del País Vasco y un poquito en la zona de Cataluña. Y era por esa influencia. En el resto, cuando llegabas a un sitio y decías, yo vengo de Andalucía, te miraba y decían, pero ahí se come. Esa era la pregunta. También yo reconozco que cuando tenía que escribir todas las semanas de un restaurante, me encontraba numerosos problemas porque todos prácticamente tenían lo mismo. No salíamos, sobre todo en la parte del Mediterráneo, de la ensalada de pimientos y del pescadito frito. Y cuando se hablaba de Huelva, se hablaba de las gambas y para usted de contar. El otro día, fíjate, estaba yo en casa de un buen amigo que has trabajado en la Michelin, vamos, toda la vida, y tú lo conocerás, Ángel Pardo. Estuve cenando con él ahí en Marbella, que es donde vivimos los dos, y me regaló, fijaros, una guía Michelin del año 1927. Wow. Y ahí, cuando ya llegué, eso era un viernes, el sábado en casa leyendo, digo, ¿cómo ha cambiado el turismo gastronómico? La guía Michelin de 1927, de España y Portugal, hablamos la guía de España y Portugal, no la francesa, únicamente te recogía carreteras por donde ir, donde habían talleres, porque los coches se rompían más que ahora, pero se arreglaban más rápidamente que ahora, También. porque no había electrónica, donde había talleres y donde se podía tomar algo, pero no había restaurantes y se hablaba de la cocina. Hoy cogemos la guía Michelin de España y Portugal y solo hay restaurantes, si tienen 1, 2, 3 estrellas, si lo ha recomendado la Michelin, pero ese ha sido el gran cambio. Antes la gente cogía una guía para viajar y lo que le interesaba era por dónde tenía que ir y si se le rompía el coche, dónde se lo arreglaba. Pero no se preocupaba por comer. Hoy la guía Michelin mismo se ha convertido en un referente de ir a buscar la gastronomía. Y también en nosotros, ya en España hemos roto, y sobre todo en Andalucía, esa tendencia de que el único turismo gastronómico que había es el que iba al País Vasco o un poquito a la frontera entre Cataluña y Francia, y ya se viene a Andalucía a comer. Lo primero, que hemos ganado mucho en cuanto a calidad. Los hosteleros han empezado a creerse que hay que hacer bien las cosas para atraer ese turismo gastronómico. He dicho, han empezado a creerse. Nos queda mucho camino, pero vamos, se lo están creyendo. De hecho, la cantidad de restaurantes que hoy en día son un referente, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, y los tenemos aquí en Andalucía. Yo vivo en una zona donde hay muchos restaurantes con estrella Michelin y una inquietud. Esa inquietud parte de que en las escuelas de hostelería que se han creado se está enseñando y se está hablando de cómo hay que hacer la cocina. Y luego cada uno tendrá sus gustos, sus tendencias, pero cómo hay que hacer. Las bases son importantes en las escuelas de hostelería. La base no es solo la cocina. Una mala sala no sirve, una mala sala solo sirve, para hundir un restaurante, nunca para crecer. Yo siempre he dicho que un fallo en la cocina, si tú tienes una buena sala, oye, te ayuda a entenderlo. Por muy buena cocina que tengas, si la sala es un desastre, te levantas y dices, yo ya no vuelvo. Entonces todo esto es el marketing o el enoturismo que tenemos que hacer. Y ahora vamos al enoturismo. Las bodegas, lo del enoturismo y toda esta cosa, no se lo creían. Había que producir vino, vender vino y el restaurante. Y ese es otro de los grandes fallos de... Hay que triplicar o cuatriplicar el precio de la botella de vino cuando llega a la mesa. No, mire usted, se vende, es más fácil si usted coges una botella y le pones evidentemente hay que recargarle un margen pequeño, a lo mejor venden más botellas que si lo cuatriplicas o triplicas la botella. Eso, sí, te voy a interrumpir un segundo. Eso es normalmente, yo lo sé porque cartas y tal, y es porque la gente cogía un Excel y la multiplicaba por 2 o por 3, pero claro, la botella de 2 euros por 3 ganas 4, pero es que la botella de 40 euros por 3
¿Sabes? Es que, claro, es que El ya margen es muy- se te muy va. distinto. Entonces, Vamos, que no la vendes. No la vendes. Entonces se te atascaba, se te quedaba vieja, a veces no se conservaba bien. Entonces, lo que yo soy muy partidaria, lo que dices tú, es decir, ya que vas a tener una copa buena, porque hay que tener copas buenas, muy importante, por favor, un vino bueno con copa buena. Porque uno no está trabajando en una bodega todos los días para que luego se presente en un En tal. un vaso de plástico de Coca-Cola como que no... Ni para una Y cerveza. caliente, y caliente. Yo lo de los vinos calientes no puedo entender. Es decir, que aquí hace calor, pues que lo celebro, pero que tienes 1000 maneras de enfriar un vino, que no tienes tiempo, ten uvas congeladas en el congelador, mete 2 uvas en un vino, en 2 minutos se te enfría un vino 5 grados, pero no hagas sufrir a una persona porque es desagradable la experiencia. Perdona que te interrumpa. No, yo digo, entonces, todas esas muestras que hemos ido aprendiendo y que han puesto el nombre de la cocina andaluza en valor son las que hay que aplicarnos. Estamos en una provincia donde la variedad de productos es enorme y de productos de mucha calidad. Tenemos el mar, pero también tenemos el interior y eso hay que ponerlo en valor. Y lo primero para ponerlo en valor es que el hostelero y el bodeguero se lo cree y luego que en las escuelas se enseñe a poner en valor esa gran riqueza nuestra que tenemos, tanto del mar como de la tierra. Y a partir de ahí, bodegas y restaurantes, hostelería y bodegas, porque va todo unido, tienen que hacer ese esfuerzo de sumar acciones, eventos, promociones y sobre todo de atender muy bien al público que viene, porque es la mejor manera de ganar un turismo gastronómico. Si lo tratamos mal, ya podemos tener la mejor gamba del mundo que no van a venir Se terminará yendo, está claro. Bueno, desde luego Huelva estamos en una tierra, yo diría tierra santa gastronómica, ¿no? Porque aparte de la gamba, de los ibéricos, del jamón, del vino del condado, bueno, tienen una riqueza del mar también, no solo la gamba, hay otros muchos productos del mar, que hace... ahora mismo creo que no hay estrella Michelin, estuvo Santi Elías con Acantum, que tiene ahora otro proyecto, pero es verdad que están proliferando las estrellas Michelin por todas las provincias de Andalucía. Creo que coincidimos todos en que el gastroturismo ahora mismo es, dentro del sector turístico, uno de los que más tira con fuerza, ¿no? Del público nacional e internacional. Tú dices, el camino es muy largo. ¿Estamos en el buen camino y por dónde hay que seguir en este camino del gastroturismo, Cristina? Vale, yo, en mi opinión, a mí me encanta yo formo en escuelas de hostelería. Yo lo que no entiendo es por qué no hay más gente con vocación, con ganas de hacer bien las cosas. Porque hay veces que hay un problema real de personas que no quieren trabajar. O sea, hay un problema real de servicio. No hay camareros, no hay... Entonces, lo que decía él, hay camareros que te dan mal servicio, que te maltratan. Hay gente que se mete a camarero porque no pasa nada. Pero es el que te hace la experiencia final, el último que interactúa con el cliente. Entonces es vital que esa última persona que está en la cadena es el que te va a hacer la experiencia inolvidable, es el que va a hacer que tú... Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda, y más ahora, que ayer estaban hablando de temas digitales, ahora con la digitalización de todo el mundo ya llega con una carta de vinos, pues tienes un QR, tú puedes cambiar una carta de vinos en el momento, si un vino no funciona, tú lo quitas, tú lo cambias, tienes que evaluar las rotaciones que tienes, los productos que te piden, apostar por los productos propios, para mí, yo pienso, porque es porque si yo vengo aquí voy a comer algo que no puedo comer en otro lado. Hombre, otra cosa es que tú seas un cocinero oriental y te hayas venido a vivir aquí. Bueno, pues entiendo que hagas cocina oriental aquí, porque para que tenga sentido. Pero en esa parte final, que lo que decía él, que tú tengas una experiencia, que tú estés haciendo todo, que estés concibiendo todo el producto y que en el momento final tengas una mala cara, una mala forma, un plato con un ñeque así con un trozo roto, la copa no sé qué, pues te hace que eso es falta de amor por tu trabajo. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, tú notas cuando alguien tiene amor por su trabajo y quiere quedar bien y quiere que tú tengas una experiencia positiva con lo que tengas. Es que da igual un plato de arroz o un choco en la hostelería es de los sectores más evidentes, donde más se nota tanto para bueno como para malo. Al final comemos 3 veces al día, bueno, por ahí, o más. Entonces, al final, esa experiencia. Y además, hay una cosa muy importante que nosotros del marketing es que esto se cuenta y las experiencias se cuentan y la gente nos encanta contar y las redes sociales funcionan muy deprisa y todo el mundo sube la foto y si el plato está roto, en la foto sale el plato roto.
y la copa mala. Entonces hay que mirar también, y no es lo mismo una experiencia de beberte un vino en una copa adecuada que coger el mismo vino y poner una copa Princes, que es una copa de agua, que yo a mí se me caen, yo lo siento, es que hay que ir acabando con ellas poco a poco. Digo, yo ahí no voy a beber, porque es que, o sea, es una copa de mala apertura, no engrandece ningún vino, casi te saca los defectos. Entonces, al final, si lo que estamos hablando de que el gastromarketing es que tú haces gastronomía orientada al consumidor, porque realmente estás haciendo marketing con ello, tienes que pensar en el consumidor y tienes que pensar cómo hacer la gran experiencia. Y además esto luego te repercute y te va a venir más gente. La formación de profesionales, en definitiva, que haya más profesionales y mejor formados en el sector de la hostelería. Bueno, Gilmar es profesor de la Escuela de Hostelería de su ciudad, de su tierra, allí en Portugal. ¿Notas un mayor interés? Estoy viendo por aquí mucho público joven, entre la gente joven por este sector, por profesionalizarse, por formarse mejor. Sí, hay muy interés, nomeadamente en cocina. De sommelier tenemos alguna dificultad en arranjar personas. ¿Y de sala? De sala también un poco, mas de cocina sí. Y cada vez hacemos más el trabajo de tentar que las personas de cocina entendan también de vino, no solo el trayecto al contrario. El sommelier tentar perceber los platos que tiene, los ingredientes que tiene para una escolha asertiva. Mas tenemos ese esfuerzo de tentar que también quien está en la cocina entienda de vino también para toda la dinámica de restauración. Lo que nosotros también tentamos mucho el marketing del vino en el restaurante, con palabras que nunca se puede decir cuando estamos en un restaurante, que quieres otra botella, otra no fica bien. Tentamos decir, quieres te cambiar de variedad, quieres te cambiar de región, quieres cambiar para otro país, otra forma de vender otra botella sin decir otra. Otra copas de cerveja, que digo, vai otra. Tentamos aquí valorizar, porque nós sabemos que as pessoas dos restaurantes le vão duplicar e triplicar o preço da botella. Então, temos que o sommelier vai ter que justificar essa duplicação ou triplicação de preço. Tem que contar algo, não é abrir uma botella, dar a provar. Contar una historia. Tem que dizer Al algo. final vendes otra botella sin decir otra botella. Ese es el profesional. Esse que é o seguinte. Portanto, tem que justificar o preço, porque, como Cristina disse, nós vamos a recorrer quilómetros para ir comer algo. Então, temos que pensar que a pessoa se ha feito uma trajetória, por vezes, de 100 quilómetros, a Cristina muito mais para ir Vasco, mas pessoas se deslocam 100 quilómetros para ir comer ao restaurante A, B ou C. Temos que ter um serviço impecável em todos os aspectos. E hoje em dia, com o móvel, nós vamos logo a pôr em Facebook, Instagram, e toda a gente vai ver, e gostamos de ter uma boa botella com um bom prato e nos valorizar que fomos ali e já vemos. Enrique, decías antes, una mala sala se carga una cocina, sin embargo, una buena sala es capaz de suavizar los defectos de una cocina en un restaurante. Estamos llegando a la conclusión de que estamos en Huelva, por ejemplo, aquí el producto de proximidad lo tenemos, la calidad la tenemos, lo que hay que cuidar es el servicio. Totalmente. Bueno, y lo que antes he dicho, hay que creernos que tenemos ese producto, y además el tener un gran producto o un producto distinto no es caro. Cuando alguien habla de gran producto, todo el mundo dice, es que yo no lo puedo tener porque es caro. No, ni en el vino ni en el producto. Mira, yo ahora a final de octubre, los periódicos del grupo montan en Málaga un salón, el Salón Surguay y Gourmet, de vinos. Fijaros lo que digo, de vinos Premier o de vinos peculiares y de productos gourmet. Yo ahora me paso el día catando vinos, porque puede ser una bodega con mucho nombre y con mucho prestigio la que venga, pero yo le tengo que decir, de todos estos vinos,
Esto es un vino peculiar, este es un vino premier, los demás no pueden entrar. Y con los productos es lo mismo. Y os llevaríais sorpresas de los precios de algunos productos de alimentación totalmente gourmet y de grandes vinos. Sorpresas me refiero a la baja en el precio, no a la alta. Y eso es lo que hay que promocionar también y lo que hay que vender también. Vender de que el gran producto no tiene por qué ser caro. No entremos en la picaresca que entra mucha gente de que lo que es peculiar o es premier es caro. Vamos a cobrarlo porque como esto... No. Vamos a cobrar el precio justo. Y el precio justo precisamente está en infinidad de productos. Vivimos en un país, yo sigo pensando, y Juan, tú tenías razón, aquí tenemos grandes vinos y nada caros. Y en Portugal pasa lo mismo. Sí, bueno. No estamos hablando de hecho, yo pienso que muchas veces los malvendemos, Enrique. Sí. Vinos generosos como los que se hacen en el Condado o los que se hacen en Jerez, bajo mi humilde punto de vista, están muy por debajo del precio que pagamos por otros vinos que a lo mejor tienen más marca. Al final se trata de marketing, pero bueno, sí. Vete a Jura, te vas a la región del Jura y mira los precios que tienen. Ya. Y luego los comparamos aquí. Claro, pero es que además... a veces también la propia sala se da cuenta que mete la pata, que a lo mejor tú, pues la gente también puede meter la pata, no pasa nada, pero tienes que rectificar lo que dice él, pero sobre la marcha, un error en cocina, un error en sala, siempre explicado, contado, para que la experiencia, una gracia, no sé qué. Lo que yo no soporto tampoco son los nuevos gastroinfluencers que llegan aprovechando el tirón para, los que no van es a que te voy a comer poner gratis una mala crítica, te voy a poner no sé qué. Yo, por ejemplo, en el TripAdvisor me pasa una cosa, mis amigos y yo le llamamos el TripAdvisor, porque solo la gente que quiere comer cantidad. Entonces, no hay un servicio gourmet. Entonces, tú no puedes valorar un restaurante por la cantidad de comida que te ponen, porque a lo mejor al peso. Una mariscada así vale 40 euros, pero es de la calidad C, y una mariscada así vale 80 euros, pero es de la calidad A. El tamaño es diferente. Entonces, hay que ver, si no nos volvemos locos, pero hay que ver dónde vas y cómo es la experiencia que tú tienes, que es lo que estamos un poco hablando. Y luego yo también con lo del tema de San Sebastián, que he comentado que me lo apunta aquí en el móvil, es que yo utilizo el móvil para apuntarme las cosas, para no olvidarme. San Sebastián es que fue destino durante muchos años, destino de vacaciones de mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cliente tiene dinero, el cliente gasta, y entonces la gastronomía, como tiene posibilidades, sube el nivel para darlo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos restaurantes del País Vasco tenían alta gastronomía, ¿por qué? Porque el cliente venía a ganar. Lo mismo que pasaba en Gerona. En Gerona el poder adquisitivo era alto, entonces tú a un cliente le podías pedir mucho más dinero. ¿Qué ha pasado? Que una cosa que hizo bien se bajó Andalucía, Marbella se hizo punta de lanza, entonces mucho del turismo de no sé qué, ahora ¿qué pasa? Que veranean Marbella, pero como está en Marbella, pues también va a la costa, pues se lo voy a no sé qué, y ahora está con el yo sé algo que tú no sabes, que a todos nos encanta, el yo tengo algo que tú no tienes ni idea, entonces, oye, estuve en fulano, pues me hicieron a mí no sé qué, pues me hicieron no sé cuál, y eso siempre enriquece mucho. Bueno, vuelvo al origen un poco de la mesa redonda, que es la unión entre el vino y el mar. Y os hago la primera pregunta, que no me la habéis respondido ninguna. ¿Qué os inspira esa fusión entre el vino y el mar cuando llegáis a un restaurante, a una tasca, a una taberna? Como bien habéis dicho, para comer y para beber bien no hace falta ir a una estrella Michelin. De hecho, hay negocios muy humildes donde de toda la vida se ha comido magníficamente porque sobre todo cuidan el producto y también cuidan el servicio, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué os inspira esta fusión entre el vino y el mar? Que es un bueno, poco... aquí te hablo como sumiller. Yo creo que aquí es importante que la gente sepa que hay vinos para productos y hay productos para es decir, hay vinos para pescados y hay pescados que no maridan con determinados vinos. Hay que pensar si tienes que hacer una armonía por igual, una armonía que vas en la misma línea, una armonía por contraste, es decir, tú tienes un plato que le falta algo y buscas un vino que le aporte a ese plato algo. Por ejemplo, ayer hizo uno muy interesante, Paz y Bisón, que puso un boquerón, le puso un fino que sabía de final almendras, que tenía una sensación de frutos secos, y entonces ¿qué te ayudaba? Comías esa conserva y le daba frutos secos para añadir a ese plato. Y luego puedes tener un maridaje de contraste, puedes meter un vino dulce en una cosa que sea salada para tener. Entonces, también hay que entender cuándo el momento de consumo. No puedes tomar un vino que tenga una acidez alta para ir de vermú, es decir, no puedes, yo por ejemplo digo siempre, cuando la gente me pregunta, digo,
no chatees con albariño, no tomes vinos con albariño, porque te vas a tirar a la comida, porque tiene una acidez alta, pero si tú te vas de vinos con zalema, que es una variedad de aquí, que está preparada para la gastronomía de aquí, la acidez está muy equilibrada, tiene acidez, está equilibrada, pero no te pide el cuerpo comer, porque si ya estás comiendo en el aperitivo y estás comiendo en la comida, al final estás comiendo todo el tiempo. Entonces se trata también de que puedas disfrutar. Y luego pues hay vinos de primero, de segundo y de postre, lo único es buscar y ver el valor de lo que tenemos aquí para poder potenciarlo. A mí me duele enormemente cuando yo he venido aquí y hay los sitios 4 vinos de la zona. A ver, que yo soy de Ribera del Duero, que nosotros hacemos los deberes, pero que no necesito venirme aquí para verme un Ribera del Duero. O sea, también me apetece probar con la gastronomía local. Normalmente el producto local, el vino local está pensado también para el producto local para beberlo constantemente y entonces siempre armoniza más fácilmente. Ahora en Andalucía estamos mejorando en ese sentido, pero sabéis todos que ha pasado muchas veces y desgraciadamente todavía pasa que vas a un restaurante de aquí o de cualquier otro punto o zona productora de vinos de Andalucía y no es que haya 4 vinos, es que hay veces que no hay vinos de la tierra, no hay, o sea, es algo espectacular. Afortunadamente eso se está corrigiendo. Y lo bonito es la historia, que te cuente una persona, mira, este vino lo ha comprado Claro. el tal, porque no hace falta que te lo hagan para ti, pero sino decir, pues es que este vino, no sé qué... Volvemos a lo que X. decíamos con Gilbert y con el Algarve, ¿no? Que un producto autóctono, una uva autóctona, un vino que se hace allí y que cuando tú viajas lo que quieres es probar, efectivamente. Ribera del Duero y Rioja, afortunadamente para Ribera y para Rioja, hay en todos sitios. Probablemente Condado de Huelva no se encuentre en tantos sitios y la gente que venga a Huelva quiera probar un vino de la Palma del Condado, por ejemplo, ¿no? O de Bollullo. Te estaba escuchando y quería preguntaros, ¿se pueden derribar mitos a la hora de sentarnos del vino y el mar? Es decir, no tenemos que comernos siempre un pescado con un vino blanco afrutadito. Por eso te iba a decir, los prejuicios hay que dejarlos a un lado. Sí. Y fiarse un poco, el que no sabe de vinos o no tiene tantos conocimientos, fiarse de los que de alguna manera llevan mucho tiempo en el mundo del vino. Y para llevar mucho tiempo en el mundo del vino o en el mundo de la gastronomía, hay que comer muchas veces y hay que beber muchos vinos. No me sirve el que alguien escriba de un vino y sin saber de vinos. Y para saber de vinos hay que probarlos, beberlos, tener esas referencias en el paladar y en la mente para poder comparar. Esto es una técnica siempre comparativa. Hay que comparar una cosa con la otra. Si no comparamos, estamos perdidos. Y te decía, hay que derrumbar mitos. Claro que sí. Yo llevo ya mucho tiempo empeñado, por ejemplo, que unas sardinas, el mejor vino para unas sardinas es un vino tinto, joven y fresco, que no pasa nada por enfriarlo. Pues sí, pasa nada. Hay que O derribar para esos un atún mitos. de Almadraba, Claro, puedes tomar un es tinto, que para el atún, por es que, ejemplo. rompamos esos mitos del blanco para el pescado y el tinto para la carne. No. Hay carnes con un blanco están sensacionales, igual que los pescados. Rompamos esos mitos y no hagamos caso a quien nos está diciendo lo contrario. Hay que probarlo, me gusta. Además yo siempre pienso, el mejor vino es el que a uno le gusta. Sí. Y con el plato que le gusta. Si a mí hay un plato que no me gusta, yo por ejemplo no como jamás cochinillo. Ya me puedes dar un petrus con un cochinillo que no te va a gustar, que no me va a decir nada o no me lo voy a comer. Pues esto es lo mismo. Claro. Gilbert. Claro que se debe derrubar el mitos porque tenemos vino blanco, mas blanco es una faixa muito larga. Temos frutados, temos com madeira, temos, portanto, secos. El vinho seco tenemos de vários estilos que dá para combinar com o mar ou com a terra. E é isso que nosotros, e como disse muito bem, temos que fazer muitas tentativas, porque todas as pessoas são diferentes. E tenho uma história para contar que se passa muitas vezes em hotelaria. O cliente europeu não é bem igual a um cliente americano, que gosta mais de um pouquinho de uma gramita de açúcar, porque não toleram tão bem o amargo como nós. E há que explicar ou tentar perceber essas sensações, porque historicamente, quando nós passamos da posição deitada para a posição de pé, há que recordar que tudo que era amargo era tóxico para nós, era veneno. E nós temos algo em nossas células que fazem despertar perante a presença do amargor.
nós europeus conseguimos domesticar melhor do que os americanos. Claro. Portanto, temos que ver isto de uma maneira mais global. E ainda só quero aqui salientar uma pequenina coisa só para fugir aqui à questão, que há uma vantagem, por exemplo, em Algarve e todas as regiões, como ha dicho, que é Marbella ou isso, que quando as pessoas estão de vacaciones, os vinos les sabem melhor. Sí, es verdad. Todo sabe mejor. Temos um estado de espírito aberto. Por isso, Algarve é a zona de Portugal onde se vende mais vinho rosé. Portugal, os portugueses não bebem rosé, porque mas em Algarve se vende muito vinho rosé. Ok? Portanto, há vários fatores psicológicos também a estudar. Nós sabemos, e muitas vezes vamos de vacações, gostamos del vino e compramos uma ou duas botelhas para levar, e depois, quando nos tomamos em inverno, não era bem isto que é aprovado em verano. Não me gusta agora muito. Há que derrubar mitos, há que perceber estados de espírito das pessoas, o momento, se estás com amigos que te gusta, provavelmente o vinho te gusta mais. E há espaço para todos os vinhos, não só para Petrus, não só para os Lafittes, há espaço para todos os vinhos que existem. Como eu digo, Algarve é provavelmente em Portugal onde tu te vas aos supermercados e te encontras Romanée Conti, Petrus e nós outras. É impensável haver estes tipos de vinhos à venda, porque são vinhos não para a carteira de portugueses, nem nada disso. Portanto, temos que ver isso, mas eu que digo sempre, para nós nada melhor que para derrubar mitos, há que tentar várias vezes vinhos diferentes, com diferentes tipos de comida, para depois transmitir essa assertividade ao cliente, mas é muito difícil, todas as pessoas são diferentes. O que para mim é bueno pode não ser para você. Eu, como concordo plenamente, eu bebo quase sempre vinho tinto com sardinhas. Ah, sí. Que Con sardinas. vino tinto con sardinas, como Yo bebo recomendaba vino Enrique. Sí. No un De todas tinto tan Pero pues por cuerpo. intensidad, o sea, es interesante, es decir, por ejemplo, como el producto tiene intensidad, tú puedes ponerle un vino más intenso. Entonces la sardina, que es un pescado azul, tú puedes ponerle un vino tinto de capa baja o de capa media. No Joven. puedes meterle un vino contundente, de esos que se te enciende No, la con nariz. mucha madera y No, tal tampoco, exactamente, ¿no? no. Al Lo final- mismo, es decir, los pescados rojos admiten muy bien los tintos claros. Por ejemplo, mucha gente odia el rosado porque le parece que es un vino de segunda. Yo no sé por qué, porque como tiene poco color, pero es más difícil hacer un vino rosado que hacer un vino tinto. O sea, tiene mucha más complejidad a elaborar. Pero el rosado es ideal, por ejemplo, para todos los platos que lleven salsas de tomate. El tomate, el blanco se queda corto, el tinto se pasa. Pero es que tú sabes toda la pizza, pasta, o sea, una pizza con Coca-Cola, yo perdóname, no. Rosado. O un atún con tomate. Un atún con tomate, unas albóndigas, o sea, una pasta, unos espaguetis normales. Te tomas un rosado con burbujas o sin burbujas, que me da igual que sea espumoso, espumante, cava, que sea un frisante, en la medida en que tú seas, que estás iniciándote en el vino, tienes que pensar que te van a gustar los vinos un poco más afrutados, un poquito más dulces, pero que tu paladar va a evolucionar, porque los paladares evolucionan y cada vez tenderás a vinos más secos y luego vinos más complejos. No pretendas cuando entras en el mundo del vino que el primer día te guste un super vino súper complejo. Pues eso es como si te sacas el carné de moto y te dan una moto de 1000. Pues te vas a dar un golpe, seguro. Porque no estás preparado, tienes que ir corriendo, tienes que pasar por eso, tienes que pasar 2 años teniendo una moto menos para tener más. Y cuando se estudia, luego hay que probar muchos vinos, lo que decía él, para poder ver también lo que te gusta, porque a lo mejor tú, a otro no le gusta una cosa, pero a ti te gusta y luego ofreces en el restaurante porque a ti te encanta, que también puede ser. Bueno, sabéis que en la provincia de Cádiz, en Rota, Juan Ruiz Inestrosa, que era sumiller de Aponiente, abrió hace un par de años una hamburguesería. Rota tiene un alto índice de población norteamericana, porque hay una base norteamericana allí. Entonces, es la población de Andalucía donde más pizzerías hay por metro cuadrado. Y él ha abierto una hamburguesería que se llama Little John, porque él se llama Juan, le dicen Juanito, donde
no solo es posible, sino que se practica el consumo de hamburguesa con vinos, o sea, una hamburguesa con un vino tinto o una hamburguesa con un generoso, y está teniendo un éxito espectacular. Está súper bien. Sí. O sea, que ahí tenemos una demostración empírica de que es posible hacerlo, ¿no? Delicioso. Y también os ha demostrado, ya que has sacado a colación a Ángel León o al restaurante, eso es una muestra de turismo gastronómico. Ha conseguido que el turismo no vaya al puerto de Santa María a tomar solo playa y sí vayan a comer. A Romerío, sí, ¿verdad? Eso es. No, y coman plancton, y haga no sé qué, y ha cogido pescados de descarte. Porque a ver, decía ayer otra persona, de los que antes se tiraban. Es que con una langosta y un bogavante, si es bueno, si tú... No, aquí hacemos cocina de producto, cuezo una langosta y la pongo. Eso es lo más fácil del mundo. Exactamente. Pero ahora, él fue, me parece que se llaman galeras, se llaman, sí, ¿no? Galeras. En las galeras, que antes las regalaban, bueno, las angulas las daban a comer a los cerdos, que yo me contaron una vez, digo, bueno. Mira que la gente lo ha vestido un poco. Exactamente. Y él hace un plato de alta gastronomía, pero es que además el plato es brutal, porque tiene súper sabor, porque tiene un umami, porque se utilizaba para sacar, para extraer sabor, para hacer fondos de caldos. Y él ha hecho un plato que lo ha dignificado, una cosa que antes se tiraba y se regalaba. Este caso de Aponiente, como bien decía Enrique, es un caso muy claro de que la gastronomía tira del turismo y no al revés, que el turismo tire de la gastronomía. Y se está dando cada vez más, efectivamente. Gente que ya no va al puerto de Santa María motivado por voy a ir a la playa, al puerto, sino voy a ir a cenar o a comer a Poniente y ya de camino visito el puerto y me baño en la playa, ¿no? Y veo Osborne. Y veo Osborne, o visito las bodegas de la zona. Y visito las bodegas de la zona. Voy a ver a Osborne, el toro que lo he visto, no sé qué. Sí, Enrique. Sí. No, eso, imaginación. Hay que echar la imaginación a lo que es el turismo gastronómico. Imaginación y ganas. Tanto las bodegas como los restaurantes, porque el enoturismo está cogiendo mucha fuerza. Sí, sí. Pero hay que encauzarlo. Y yo creo que aquí en Andalucía lo tenemos un poco cogido con pinzas, pero sin esas rutas como hay en la Ribera o en Rueda. No, las hay, lo que pasa que es verdad que hay que trabajarlas más, pero ya hay bodegas muy importantes aquí en el Condado y en Ronda, en Jerez, en Málaga, donde la experiencia no es solo consumir sus vinos, sino conocer la historia que hay detrás de esos vinos, ¿no? Que es ese valor añadido de visitar la bodega y de, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se elabora? ¿Desde cuándo? ¿Por qué esta familia se dedica a esto? Hombre, al final te bebes la copa de vino y no sé, tienes otro aliciente, ¿no? Claro, sí. Y luego el poder gastarte un poquito de dinero, es decir, porque así te da capacidad también de poder retroalimentarte. Es decir, si tú ganas dinero porque haces una acción, tú puedes volver a invertir otra vez en tu empresa para poder mejorar y cada vez hacer la experiencia más positiva. Y, por ejemplo, en esas cosas, en Ribera del Duero, yo en esa parte sí que conozco más, ellos, por ejemplo, lo que han hecho ha sido buscar un turismo de más calidad del que va a gastar, porque es un turismo de interior, no tienes playa, no tienes otra cosa que ofrecer. Entonces se ha buscado balnearios, se ha buscado otras opciones para hacer, para que la gente se quede y venga, gaste ese dinero, es decir, que tengas la capacidad y luego tengas la capacidad de volver, porque se trata también de, he ido una vez pero me quedé a ver no sé qué, bueno, pues voy a volver y voy a ver, entonces ahora voy a comer en el fulano y ahora voy a ir a tal, y entonces al final siempre es interesante Pues fijaos la fuerza que está teniendo últimamente el turismo enológico. Ya hace 2 o 3 años conocí una experiencia en el Camino de Santiago que está teniendo un éxito espectacular, que se llama El Camino. El camino es hacer el Camino de Santiago de bodega en bodega. En vez de las etapas clásicas del Camino de Santiago, atraviesas como 4 o 5 denominaciones de origen y, bueno, yo no sé cómo llega la gente a Santiago, pero vamos, llega y seguro que llega muy feliz. Bueno, ya veo que es tarde y no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna quiere intervenir, pues para no comernos todo el tiempo. Te van a traer un micrófono para que te escuchemos todos. Que decía que, en primer lugar, muchas gracias a Enrique, Cristina y Gilmar porque nos habéis aportado hoy. Gracias, Javier, por tu moderación. Y quería haceros una pregunta. Desde el punto de vista gastronómico, bajo vuestro punto de vista, ¿qué ciudad une hoy
en España a la perfección vino y mar? Vino y mar. Vino y mar. Wow. Ninguna. A la Vino y mar, perfección. unida todo desde el turismo gastronómico, ninguna. No, está por desarrollar. Para mí está por desarrollar. O sea, en Málaga tiene bastante pero avanzado, pero está ligado a un turismo más de poco dinero, porque es el espeto, tal no sé qué, pero es verdad que no hay una ciudad que tú digas, voy a... Hombre, una ciudad al completo el es puerto complicado. de Santa María, hay experiencias concretas como la que hemos mencionado hace El un puerto momento, de que Santa es la de Ángel León, ¿no? Es el chef del mar y evidentemente su vinculación Sanlúcar. con los vinos del Marco de Jerez es muy Sanlúcar, yo evidente. creo que Sanlúcar y el puerto de Santa María, porque Sanlúcar es langostinos, manzanillas, sí, tiene... Sanlúcar hay cada sitio Ya, bueno. allí que es un horror. Ya, pero eso es por decisión te digo. personal del que lo tiene. Claro, pero entonces... Por eso que hablar de una ciudad al Claro. completo es complicado, pero sí Claro. hay lugares, efectivamente en Sanlúcar los hay, que además Sanlúcar de Barrameda este año es capital gastronómica en España. Sí. Y la fusión entre el vino y el mar también es muy rica, porque la manzanilla y los vinos del Marco Sí. de Jerez están muy presentes. En el puerto pues está a poniente, te puedes encontrar también algo en Jerez, por supuesto en San Sebastián hay restaurantes fantásticos y también, pero decir que es la ciudad al completo, como bien decía Enrique, creo que no existe la ciudad, pero sí existen lugares concretos, puntos, ¿no? Sí. Bueno, pues hagamos de Huelva la ciudad del vino y el mar. Exactamente. Claro. Qué buena idea. Porque tiene un marketing positivo, es decir, Huelva, para una persona por lo menos del norte, yo soy del norte, tienes una sensación positiva cada vez que te hablan de Huelva. ¡Ay, Huelva! ¡Ay, está ahí lejos! Lo único es que buscar, muy importante, Bueno, infraestructura, esto está, maneras de como llegar. se suele es decir, Huelva está donde pues, tiene que estar, los que claro, estáis lejos sois sí, los del somos norte. los demás, exactamente. Eso es cierto. Pero para una persona que está más en el norte, dice, el poder llegar, es decir, la facilidad para acercar. Cuando llegó el AVE a Sevilla, Sí, es por Sevilla se acercó a las Madrid. comunicaciones, Entonces, evidente. La comunicación es súper importante, para poder llegar. Y luego es eso, que partir de un sentimiento positivo, que ya a nivel de población tengas muchos valores como tiene Huelva, es decir, que no tienes nada que va en contra tuyo, es decir, no tienes ninguna cosa que haya pasado mala ni ningún tal, pues eso siempre también es positivo para el turismo. Yo creo que Huelva y el condado tienen las facultades para convertirse en un foco de atracción del vino y el mar, está claro. Y también Y podéis buscar hay que trabajar ese camino. el de Portugal, claro, también. Claro, también. Bueno, hemos hablado de ciudades españolas, ¿verdad? No sé, en Portugal También no hay. La ciudad es perfecta. Yo no, eso es imposible. Actualmente, y no. No, todas tienen bacalao, pero no. No. bacalao. ¿Alguna pregunta por allí? Quería hacer una anotación respecto a eso, a la capital o el municipio que vincule lo que es vino y mar. Sanlúcar, como tú has dicho, es la capital gastronómica y quizá no sea muy conocida, pero hay una oferta y una vinculación entre la manzanilla y los productos marinos que a día de hoy es una oferta amplia y a la vez una cultura que se lleva muchos años. Estamos trabajando sobre ello y estamos haciendo cosas, pero esa oferta existe allí. De hecho, bueno, tienes Bajo Guía, que tienes ahí un montón de restaurantes que están bastante bien, donde normalmente siempre esa línea siempre se ofrece la manzanilla con los productos pesqueros, ¿no? Sí, bueno, Sanlúcar está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, estaba un poco abandonada en ese sentido y se está mejorando muchísimo. Ya no Bajo de Guía, el Poma, Bigote, el Mirador de Doñana, Claro, hay auténticos templos de la gastronomía en Sanlúcar y ya te metes en los barrios y en el centro de Sanlúcar y cada vez se está haciendo mejor, pero sí es uno de los referentes sin duda ninguna, y porque tienen las dos cosas, tienen el producto del mar y es igual que en Huelva, no es solo la gamba, en Sanlúcar no es solo el langostino y tienen los vinos, o sea que es que ahora lo que hace falta es venderlo, el marketing, el gastromarketing. Sí, Claro. Ahí es donde fallan muchas bodegas de esta zona, en el marketing a la hora de vender el vino. Pero, bueno, asignatura pendiente.
Bueno, que se queden luego, que se lo cuento yo. Y también una cosa muy importante, porque estamos en Huelva y Algarve es el mismo problema. Para las personas que quieren estudiar vino y quieren saber más de vino, no es fácil acceder a información sobre variedades de Huelva, como Zalema. Ninguém sabe Negramol de Algarve. Se en Portugal estudas España, ok, Rioja, Ribeira del Douro, Toro, y por ahí te quedas, y poco más. Hay que colocar en los manuales experiencias con variedades autóctonas de cada una de las regiones de España y Portugal y donde sea. Estudiamos todo de Francia y no estudiamos España y Portugal. Algarve es, en los manuales, otra región productora de vinos. No es la región, es Douro, Alentejo y pues Algarve, en los libros, otra región productora. Sí. Yo, cuando doy formación, gosto mucho de falar de regiões españolas diferentes. Falo, claro, nas clásicas, e depois vou a São Montano e provo un Morisel. Ou vais a Bierzo e provas un Mencia. Por uma vez na vida, procurar referência, variedade e testar. Aqui, em Huelva, há que fazer um esforço para Zalema, provavelmente. Em Algarve, Negramol, para tinta. Há que fazer um trabalho de dar a conhecer o que é autóctono também. Acho que é uma ajuda para as pessoas entenderem a região. Yo no quería, cuando empecé a hablaros, yo os decía, lo primero que hay es que hay que creérnoslo. Estaba pensando en eso. No quiero ser Pepito Grillo, pero sí que hay que creérselo. Mira, no voy a hablar de Huelva, sino de lo que es la Costa del Sol. Nadie hasta ahora podía pensar, por ejemplo, que Ribera de Duero iba a pasar en ventas a Rioja. Ya lo ha pasado. Nadie podía pensar que los vinos de Borgoña, los blancos sobre todo de Borgoña, hayan entrado con la fuerza que han entrado en la hostelería de Málaga y de la zona de Granada en todas las cartas. Hace 10 años, ¿qué restaurante tenía un vino francés? Nada. Nadie. Hoy asusta la cantidad de vinos franceses que han entrado. Y, ojo, ¿os acordáis hace 20 años cuando todo el mundo hablaba del Albariño o de los Rías Baixas y nadie hablaba del Agodello? Hoy es la uva de moda. ¿Por qué no puede ser la Zalema, o puede ser una Pedro Ximénez, o puede ser una Palomino, que es una uva tan antigua que ya estaba en Castilla-León antes de que aquí, de que Andalucía dejara de ser musulmana? Así que hay que creerse las cosas, luchar por llegar a ser los primeros. A lo mejor tú luchas por ser el primero y llegas el segundo, bueno, pues bendito puesto sea el segundo. Si no nos lo creemos, nos pasa como ahora. ¿Cuántos vinos del condado están en las cartas de los restaurantes de la zona que yo controlo? Muchos menos de los que debían. No hay. Absolutamente. No, y el vino único, el condado, el de naranja. O sea, un vino que no hay igual, no existe nada igual en todo el mundo. O sea, cuando tú tienes un vino que no hay nada igual en todo el mundo, es como una locura, dices tú. ¿Por qué no se pone un maridaje como, vamos, yo tenía un postre fijo, que además el culán del chocolate, que es chocolate con chocolate, relleno de chocolate. Ponle naranja. Ponle un vino de naranja que le da acidez, le da frescura, le da no sé qué, y además piensa y refrescas, y entonces es diferente. Hombre, está aquí Paz y Bison, yo ya me tengo que callar porque... Bueno, nos dicen que tenemos que terminar y yo aprovecharía esta última reflexión, y ya no solo el restaurante, quizás tengamos que empezar por cada uno de nosotros, por interesarnos por nuestra cultura, por interesarnos por nuestros vinos, por lo que se hace en nuestra tierra. Por a lo largo del año, cada vez que salimos, vamos a cenar, a comer con los amigos o a celebrar lo que sea, oye, que está muy bien y muy rica la cerveza, pero que de vez en cuando digamos, hoy vamos a brindar con un vino de Huelva, hoy vamos a brindar con un vino del condado, porque mientras no lo hagamos nosotros, no lo harán los demás. Así que defendamos nuestra cultura y esa será también nuestra bandera allá donde queramos ir. Gracias por vuestra asistencia y enhorabuena a la organización de esta Feria del Vino y el Mar. Y nada, a disfrutar, que hoy es viernes y se puede brindar con un vino de La Palma o de Bollullo, del condado en definitiva. Gracias, muy buenos días. Gracias.